En principio iba a estar con la más pequeñita, pero me dio la oportunidad de estar en el femenino C y creo que ella necesitaba un poco más competir a que sean más grandes y poder explicarle mis experiencias para que ellas las admitan en el campo. Al fin y al cabo yo creo que eso es positivo para ellas porque yo he sido jugadora. Yo creo que conmigo son más amigas y con Luis es el que mete caña. Ellas preguntan mucho, está en la edad de preguntar y preguntan experiencias que, o cuál ha sido tu partido el que más te ha gustado, o has jugado Champions. Yo creo que eso ella les motiva. Hay unas que más, otras que menos, pero hay algunas que te preguntan ¿qué has hecho para llegar hasta ahí? Pues que al fin y al cabo no tiene ningún misterio, pues trabajar, y si te dan la oportunidad de estar en un club como el Valencia, pues será mucho más fácil poder llegar a Primera División, llegar a jugar Champions, que te vean y que vayas a la selección española. Yo creo que es mucho más fácil que si juegas en un equipo de barrio o de pueblo. Yo desde siempre, pues no sé, las mujeres tenemos instinto de ser madres, yo creo que más que los hombres de ser padres. Y cuando ya dejé el fútbol, ya con mi pareja, dije, bueno, vamos a empezar. Y entre lo del COVID, una cosa y otra, pues lo hemos ido alargando hasta ahora y mira, pues me queda la primera y estoy ya de 4 meses. Una niña, así que la empezaremos a introducir en el mundo del fútbol femenino. Ojalá le guste el fútbol y pueda estar aquí. Si está aquí sea una privilegiada, la verdad. Al principio lo llevaba bastante mal. Ahora ya me estoy acostumbrando un poco y eso que aún no me ha salido a barriga. Creo que luego ahí vendrá otro problema. Pero bueno, de momento puedo estar aquí. Pero la verdad es que es raro, porque a mí ahora mismo o antes de entreno me pondría a jugar con ellas. Y ahora, claro, voy a buscar un balón y tengo que ir como a poco, tener mucho cuidado de que no me den. Pero en verdad lo llevo bastante bien porque como son más mayores, me ayudan en muchas cosas, sobre todo a llevar el agua, estas cosas me ayudan y ellas son más conscientes. Para mí es una experiencia nueva, evidentemente, porque es la primera vez que estoy embarazada y yo creo que pocas entrenadoras hay embarazadas en el fútbol femenino de España, por lo menos. Pero yo creo que el Valencia en eso me está ayudando bastante. Al principio que estuve peor no me puso ningún problema, estuve de baja bastante tiempo y ahora siempre me preguntan cómo estoy y que cualquier cosa que cuente con ellos. Hubo un día que las cogí a todas y claro, les conté que estaba embarazada y ellas fliparon. Como mi entrenadora, que ha sido futbolista, está embarazada, es como que no les cuadra las cosas. Y ahora hoy, por ejemplo, cuando he venido, como se ha sabido hace poco lo de si es chico o chica, todas enhorabuena, no sé qué, estaban todas pendientes de Instagram para ver qué sexo era y estaba súper contenta. A mí me encantaría, ¿sabes? Siendo madre futbolista, supongo que a cualquiera le gustaría. Pero más, pues como yo he vivido el fútbol, que a mí me costó mucho poder llegar por la situación, yo creo que para estas niñas lo tienen todo. Si la mía lo puede disfrutar sería muy bueno, la verdad.